Buenos días a todos. ¿Vamos bien? Ok, gracias por venir y gracias por acompañarnos en línea. Mi nombre es Orlando Cabrera Rivera. Soy jefe de la unidad de calidad ambiental para la Comisión de Cooperación Ambiental. Esta sesión de la mañana vamos a presentar una visión general de dos iniciativas de nuestra unidad: mejora de calidad atmosférica para justicia ambiental y la iniciativa REDSE para América del Norte. Es una iniciativa que apoya a las comunidades, el derecho a saber de las comunidades. Van a haber dos presentaciones. La primera va a ser en español. Entonces queremos asegurarnos de que programen sus aparatos para interpretación, y la segunda va a ser en inglés. Vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas después de cada una de las presentaciones, aunque ambas presentaciones están relacionadas. Y entonces, si podemos empezar con la filmila de las presentaciones. La primera presentación va a ser, primero les vamos a dar una visión general del trabajo que hacemos en la comisión, y si pueden pasar. Bueno, antes de eso, quiero saber primero de dónde nos están acompañando. Si podemos tener aquí el slide. Tenemos gente que nos acompaña de Estados Unidos, de México, de Canadá y luego de otros países también. Bueno, se va moviendo un poco más. Entonces, bienvenidos a todos ustedes que nos acompañan en línea de América del Norte y otras partes a esta sesión. La siguiente, por favor. Una breve presentación al trabajo que hacemos en la unidad de calidad ambiental de la CCA. Básicamente, tenemos 4 diferentes áreas en las que trabajamos de manera colaborativa en Estados Unidos, México y Canadá. Tenemos información ambiental geoespacial, cambio climático, contaminantes y manejo de químicos. Y esas actividades incluyen información para toma de decisiones, acceso público a la información, y también pueden ver, si van a nuestra área de exhibición o de exposiciones, esos proyectos los pueden ver ahí exhibidos. Con eso pasamos a la siguiente y vamos a proporcionar primero una visión general de una de nuestras iniciativas, calidad atmosférica para justicia ambiental, y la va a presentar Elizabeth Campos Sánchez, quien es la líder de la unidad y está a cargo de coordinar el trabajo de este proyecto de colaboración. Una vez más, esta presentación va a ser en español y las filminas están en inglés, entonces si quieren seleccionar su idioma, y luego en sus aparatos, y también para los que están en línea vía Zoom. Y con eso, Elizabeth, por favor, adelante. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Espero que sí. Bueno, yo he tenido la fortuna de estar involucrada en este proyecto desde su concepción. El objetivo de este proyecto es crear asociaciones de colaboración para medir y mitigar las emisiones y la exposición de material particulado de 2.5 micrómetros con un enfoque especial hacia el carbono negro. Y queríamos empezar esta conversación con una pregunta de Slido, y básicamente la pregunta es si sabes si en tu comunidad se mide la calidad del aire. Y mientras nos van contestando y vamos viendo los resultados, queríamos platicarles que en Estados Unidos, México y Canadá la calidad del aire es monitoreada de forma oficial por redes de estaciones reguladas.
Estas estaciones tienen un costo de instrumentalización y de operación pues bastante alto y históricamente su ubicación ha estado como limitada a centros urbanos donde se concentra la población. Sin embargo, ya tiende como 20 años que empezaron a salir en el mercado opciones de sensores y tecnología de bajo costo, lo cual ha permitido que las personas no solo sean receptoras de información de calidad del aire, sino que también la generen. Esto ha generado un boom en proyectos comunitarios de calidad del aire o ciudades donde se están llenando vacíos de información donde antes no la había. Y bueno, viendo las respuestas, pues nos da mucho gusto que la mayoría de ustedes tienen información de calidad de aire y los que no o los que no saben, pues esperemos que esta iniciativa les dé un poco de inspiración en cuanto a las herramientas que puede haber para saciar esos vacíos. Si le pueden dar a la siguiente, por favor. La que sigue, gracias. Y muy general, bueno, la iniciativa fue presentada en 2021 por el gobierno de Estados Unidos con este enfoque de monitoreo comunitario que les platicaba. Sin embargo, se plantea el interés de evaluar carbono negro, lo cual no es muy común en proyectos de monitoreo comunitario porque todavía no hay mucha tecnología disponible para evaluar este contaminante. El carbono negro es una parte del material particulado de 2.5 micrómetros. Procede de cualquier proceso de quema de combustión incompleta, ya sea quema de combustibles fósiles o quema de biomasa. A través del carbono negro hay todo un interés de política climática global, porque se cree que al controlar y mitigar sus emisiones, se puede desacelerar este proceso de elevación de temperaturas a nivel global porque por sus propiedades ópticas, este carbono negro interactúa con la atmósfera y también pues llega a regiones árticas donde depositándose tiende a acelerar el derretimiento de la capa de hielo. Eh, y bueno, una vez que con el comité implementador que está conformado por expertos de calidad del aire de las tres agencias ambientales de nuestros países, vimos que era viable medir carbono negro, se discutió los temas y posibles zonas donde sería importante tener evaluaciones de este tipo y ahí hicimos un mapeo de actores y encontramos a algunas organizaciones que ya tenían trabajo comunitario o cierto interés en el tema de calidad del aire e hicimos invitaciones formales a colaborar. Nos alegra compartir que ya para el 2024 contamos con 3 acuerdos de colaboración con 3 organizaciones de base comunitaria en los 3 países. En Canadá trabajaremos con la Primera Nación Anjenan, en México con la Fundación Tosepan y en Estados Unidos con Comité Cívico del Valle. Y bueno, todavía no empezamos a monitorear, pero esta es un poco la historia de cómo ha devenido el proyecto. Si pueden pasar la que sigue, por favor. Bueno, en general, vamos a trabajar en zonas totalmente contrastantes, desde un desierto, una zona tropical, una zona boreal. Asimismo, las organizaciones con las que vamos a trabajar son muy diversas y cada una pues tiene su propio proyecto, sus propias prioridades y lo va a llevar de forma en que tenga sentido con sus procesos de gobernanza y sus tomas de decisiones. En general, en las temáticas que hay en cada una y que es lo que planteo compartir con esta diapositiva, es que, bueno, por ejemplo, en la zona de Canadá, la Primera Nación Anjenan, su territorio se encuentra en vecindad de la ciudad de Sarnia. Están ubicados en el llamado Valle Químico, que es un polo de desarrollo petroquímico en Canadá muy importante y obviamente las fuentes más importantes en esta localidad pues son industriales, aunque también Sarnia está ubicada en la frontera con Estados Unidos, con el estado de Michigan, por lo que también hay ciertas fuentes del transporte y cargo que continuamente pasan por ese lugar. En México se planteó el interés de justo resarcir esos vacíos de información, porque usualmente en las partes rurales no hay mucha información sobre calidad del aire a largo plazo. Lo que se tienen son pequeñas fotografías de ciertos momentos en que se ponen monitores
Y bueno, el interés de llenar este vacío también se relaciona con que hay muchas comunidades en México que usan leña y biomasa para cocinar y para hacer su día a día, sus labores, por lo que era importante tener pues en cuenta qué es lo que estaba pasando en estas comunidades en cuestión de calidad del aire. Es así como nos guiaron para también encontrar sinergias de trabajo en Puebla y con esta fundación Tosepan. En el caso de Estados Unidos, se planteó el interés de trabajar en una zona fronteriza y específicamente con la fuente de quema de biomasa. En la zona de Imperial County, en California, hay es una zona de contrastes, porque del lado norte tenemos el polo de desarrollo agrícola industrial, pues sí, más importante también de California, perdón, y en esas actividades es permitida la quema controlada, dependiendo de las condiciones meteorológicas, se permite la quema, pero pues la dimensión es bastante amplia. Del lado sur, contrastantemente, tenemos una ciudad de más de 1 millón de habitantes con todas las fuentes que puede representar tener una ciudad pues de ese nivel de población. Y a eso se le suma el paso fronterizo, que continuamente también están pasando camiones y transporte a través de la zona. Y bueno, con el tema de justicia ambiental, queríamos también como enfocarnos en las organizaciones con las que vamos a trabajar. Y los siguientes vamos a ver ciertos extractos de nuestra primera reunión de colaboradores que tuvimos la oportunidad de tener el mes pasado en Puebla. Y en estos extractos, las organizaciones van a contar un poco o sobre su problemática o sobre su historia. Y vamos a empezar con la Nación Anjenan en Canadá. Si le dan al siguiente, por favor, y el video. Es un radio de 20 kilómetros. Y considerando que empezando, es difícil hablar de esto porque es justicia ambiental y porque ya hemos sacrificado todo con 65 refinerías en una radio de 15 kilómetros. El aire a nuestro alrededor nos preocupa mucho porque nos está haciendo que nos enfermemos porque hay muchos contaminantes. Muchas gracias. Thank you very much. Si pueden dar a la siguiente, por favor. Como vieron en el video, pues la principal preocupación de la Nación Anjenan es la gran industrialización de la zona, y la Nación Anjenan se ha reconocido por históricamente hacer demandas tanto a la industria como al gobierno provincial y federal, pues para ser responsables y hacerse responsables por los impactos que estas industrias han tenido sobre su salud y sobre su ambiente. Esto ha llevado, estas demandas han llevado a que actualmente en el territorio hay una red de monitores de calidad del aire que miden diversos contaminantes. En este momento todavía no se mide en la región el carbono negro, por lo que cuando fuimos a discutir con el Departamento Ambiental de la Nación Anjenan, se planteó la posibilidad de incluir este contaminante, y no solo eso, sino que esta red de monitores pues va a ser manejada por ellos, lo que les va a dar la pauta para incrementar la gobernanza en la toma de datos y en el manejo de la autonomía de la información. Y bueno, aquí está la sinergia con el proyecto. En el siguiente video vamos a ver un poco sobre la cooperativa, la Unión de Cooperativas Tosepan. Por favor, le ponen play. La Sierra Oriental de Puebla. A lo largo de estos 47 años, pues somos ya una población bastante amplia, donde estamos seguimos trabajando con la población. Somos ingenieros químicos, sociales, somos cooperativas. La decisión
construir de manera preventiva este proyecto que día a día vamos siguiendo. Este proyecto para nosotros la vida de. Gracias. Y bueno, en México vamos a tener la oportunidad de trabajar con una de las organizaciones indígena-campesinas más importantes de mi país. Esta unión de cooperativas, pues, tiene muchísimas empresas y organizaciones que trabajan día a día para el bienestar de sus asociados y asociadas. Entre muchas de las cosas que trabajan en el mejoramiento de la vivienda y de su población. En general, en la zona de la Sierra Norte de Puebla, el 98% de las personas en lo rural usan la leña para cocinar sus alimentos. Esto, más allá que un uso tradicional, que sí tiene ese componente, hemos aprendido por parte de nuestros colaboradores que a la población le da autonomía energética que otro tipo de combustibles no les daría, por lo que el uso de la leña no está previsto en su plan de vida, en desaparecerlo de su modo de vida, pero sí se reconoce que hay una incidencia importante de enfermedades respiratorias, cuya carga va asociada usualmente a las mujeres, niños o adultos mayores. Actualmente en la Fundación Tosepan se trabaja un proyecto muy interesante que se llama Energía por el Yecnemelis, que es un proyecto alternativo de gestión energética basados en modelos de vida campesinos e indígenas. Entre muchas cosas que está haciendo esta iniciativa, que la están haciendo en conjunto con instituciones gubernamentales y la academia, instituciones académicas en México, están planteando la evaluación de prototipos de estufas ahorradoras de leña hechas por y desde la comunidad. Es ahí donde encontramos la sinergia con el proyecto y invitamos a participar a esta fundación para también proveer datos sobre el desempeño de cada uno de estos prototipos dentro de los hogares y asimismo tener datos fuera de los hogares, por lo que vamos a tener una relación de lo que está generándose dentro y ambientalmente cómo se está comportando este carbono negro y este contaminante. Estos datos, más allá de lo que pueden aportar a la propia fundación en su toma de decisiones, también van a aportar datos importantes para México porque vamos a tener pues un panorama de mucho más tiempo sobre lo que está pasando en este tipo de comunidades dependientes de biomasa, que hay muchísimas en el país. En el siguiente video van a ver al director ejecutivo de una organización de justicia ambiental que se llama Comité Cívico. Por favor, le ponen play. Comité Cívico del Valle empezó hace más de 35 años. Ya hemos hecho estudios del agua, estudios de la calidad del aire, y empezamos a hacer investigación de las temas de vimos a la frontera que tenemos la desventaja que en la ley de Estados Unidos todos los distritos de aire tienen que cumplir. Pero en la frontera usan una cláusula que dice, Junqueras, si no fuera por México. Entonces siempre le echamos la culpa a México y nosotros seguimos respirando aire contaminado. Bueno, pues ahí Luis Olmedo platica un poco de la problemática. Comité Cívico del Valle es una organización que empezó trabajando por los derechos laborales de los trabajadores del campo migrantes en Estados Unidos y bueno, ya ahora tiene muchos proyectos ambientales, pero han sido pioneros en estos proyectos comunitarios de calidad del aire. Tienen ya más de 15 años con datos, bueno, no, casi 15 años con datos de calidad del aire que en proyectos que están hechos desde la comunidad. De hecho, su modelo de monitoreo comunitario ha sido utilizado en otras comunidades de California y han abogado y intentado que se reconozcan estos datos dentro de la política pública del Estado, por lo que pues tener
una colaboración con este grupo de personas que ya son ellos mismos expertos en calidad del aire, pues es muy bueno para el proyecto. Y más allá de eso, con ellos encontramos la sinergia del carbono negro. No les platiqué a detalle, pero los monitores que vamos a adquirir en esta iniciativa tienen la particularidad de que permiten distinguir las fuentes de quema de combustibles fósiles de las fuentes de quema agrícola, por lo que vamos a tener más información sobre pues sí, pues sobre las fuentes de este contaminante y lo que está pasando a lo largo del tiempo. Aún más encontramos también la sinergia de que ellos querían también incluir datos meteorológicos dentro de su red de monitoreo actual, por lo que vamos a tener también más información sobre, pues sí, la dirección del viento y pues estamos contentos por lo que pueden hacer, por lo que podría hacer esta sinergia en este proyecto en particular también. Y bueno, sin más, pasan por favor la siguiente diapositiva. Eh, Así acabo un poco mi intervención. Creo que estamos muy emocionados de poder construir sobre iniciativas de base comunitaria. En nuestra reunión del mes pasado también nos dimos cuenta de la importancia que es compartir entre este tipo de organizaciones que tienen tanto trabajo en territorio y que más allá de sus diferencias comparten muchos valores de trabajo desde y para la comunidad. Ya en la parte técnica, pues vamos a entender más sobre el valor añadido de agregar carbono negro en este tipo de monitoreos. Y bueno, esperamos también reportar hacia las comunidades para hacer de uso la información que vamos a generar y sobre todo compartir nuestra experiencia más allá en la región de América del Norte. Sin más, quedo a su disposición para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Si alguien está hablando, no los escucho. Ya te escucho. La alineación en este tema los ejemplos de comunidades en los proyectos de monitoreo de aire, teniendo acceso a esa información y luego tener información en el proceso de toma de decisiones. Y compartir esta información desde el principio. Entonces estamos trabajando en esto juntos desde el inicio. Entonces, si tienen preguntas del público, también tenemos preguntas en línea y se pueden preguntar por medio del Slido. Entonces, si tienen preguntas del público o en línea, preguntas, comentarios. A ver si hay preguntas en línea, preguntas en chat. Si se identifica, por favor, y luego hace la pregunta. Gracias. Buenos días. Thank you. Good morning. My name is Ms. Venezuela. I'm for Renewable Energy. First, to congratulate you for this initiative. And what you just presented is very important for the communities. Reconocer y capacitarse en temas técnicos para que esta información tenga propósito y significado. Entonces, yo quiero saber cómo las organizaciones de base que estamos aquí, que trabajamos en México, Estados Unidos o Canadá,
podemos sumarnos a esta iniciativa que nos presentaron, que entiendo que ya está corriendo. Me gustaría saber cómo nos podemos sumar. Yo puedo contestar, no sé si, perdón, es que no veo a Orlando, pero hola, muchas gracias por tu pregunta. Y bueno, esto, ahorita es como, pues estamos iniciando, vamos a probar cómo nos va y con suerte, pues escalar esta iniciativa que se planteó así. Pero bueno, dejo también a Orlando contestar tu pregunta. Gracias. Sí, como menciona Elizabeth, estamos iniciando ahora, pero ya se han hecho o nos han hecho acercamientos acerca de este trabajo y en su momento queremos abrir las puertas para compartir información. O sea, la información de cómo se lidera un proyecto de este tipo a nivel comunitario no lo queremos dejar solamente en el proyecto. Queremos que se difunda y queremos que otras comunidades también tengan la oportunidad de aprender y compartir el conocimiento. Así que ese tipo de actividad lo vamos a tener a lo largo del proyecto. Gracias. Tengo una duda en la presentación que tiene que ver con los métodos que están usando o que pretenden usar para medir lo que llaman carbono negro, porque la metodología para determinar en México y en la EPA no existe un método de muestreo para determinar carbono negro. No sé qué es el carbono negro, no sé cómo lo definen, pero son partículas. A final de cuentas son partículas. Lo que sí hay son métodos de muestreo y determinación de la concentración de partículas tanto en aire, en calidad del aire, como en calidad del aire en ambiente laboral. Y esos son los métodos para determinar concentraciones de partículas PM10 y PM2.5. Y esos son los métodos aprobados en México por Semarnat y por la EPA. Entonces, si me puede, por favor, decirme qué métodos, si ya lo están haciendo o si no, qué métodos van a usar. Sí, si me permiten contestar y tal vez Orlando pueda complementar. Muchas gracias por su pregunta. Para medir carbono negro hay métodos indirectos y métodos térmicos. El más directo es muy caro, pero el indirecto mide la señal pues óptica del carbono negro que está siendo colectado en unos filtros que continuamente están pues moviéndose dentro de los sensores. Hay pocos sensores de este tipo que pueden monitorear a largo plazo y realmente son de mediano costo. Pero bueno, sí, como bien lo dice, para un método directo tendría que tomarse un muestreo, ir a los laboratorios. Este no es el caso en los monitores que estamos, o bueno, que vamos a usar. Pero bueno, tal vez Orlando quiera complementar un poco. Gracias. Mencionó Elizabeth, la diferencia entre material particulado y carbono negro de carbono son las propiedades ópticas. Y ya existen monitores de referencia que miden y determinan qué porción de todo el material particulado pertenece a carbono negro de acuerdo a las propiedades ópticas. Y eso es lo que estamos midiendo aquí. Tenemos, bueno, los monitores que estamos usando en las comunidades no son de bajo costo, como muchos proyectos que hay ahora son de mediano costo, porque la tecnología todavía no está ahí. Hay de referencia y de mediano costo. Así que estamos, digamos, innovando también con las comunidades.
There are a couple questions online. This one from, Hay preguntas en línea que está en español. ¿Cómo pueden en Sierra Negra los que cultivan café se pueden incluir en las diferentes acciones que se llevan a cabo en Tosepan? Muchas gracias. Pues como comentamos, esta es una primera acción y pues sí, de ser exitosa definitivamente tendríamos que hacer una segunda parte para sumar a otras comunidades. Orlando. Exactamente. O sea, vamos a hablar con las comunidades y ver cómo vamos a difundir y ver cómo otras organizaciones se pueden sumar. There is another question from Beatriz. Hay otra pregunta de Beatriz, también de México. ¿Cómo podemos ¿Cómo se puede comunicar con nosotros? En la costa de Manzanillo, en donde están, tienen organizaciones comunitarias. Hay otra pregunta de Gabriel. La cuestión de tratamiento de agua residual como metano, cloro. Perdón, tenemos problemas de sonido. Si pudiera contestar esta pregunta rápidamente. Con este proyecto nos estamos enfocando en carbono negro y sabemos, por ejemplo, que en California estamos trabajando con metano y algunas comunidades y tal vez ¿sabes algo al respecto? Les pido disculpas, no, el sonido está teniendo problemas. ¿Cuál fue la pregunta? Hay una persona interesada también en monitoreo de metano y otros contaminantes que se emanan de las aguas tratadas. Y entiendo que en el caso de Beaver Valley estaban viendo la posibilidad de monitorear metano también, pero no sé cuál es el contexto. Sí, bueno, además de estar en CEPA, pertenecemos a una coalición binacional que estamos también con Comité Cívico del Valle y otras organizaciones. Entonces, en la frontera se da mucho esta situación, derrames de aguas negras y desechos por agricultura y todo esto que tienen que ver con la parte biológica. Entonces, nosotros en la parte de quemas agrícolas, también quemas, incendios de rellenos sanitarios o tiraderos a cielo abierto, también vienen estas emisiones y ahí es de relevancia medir el metano y ya hay dispositivos de bajo costo que nos permiten, de bajo y de mediano costo que nos permiten el monitoreo de metano, principalmente como prevención a los incendios espontáneos que se tienen en los rellenos sanitarios que tienen repercusiones altas en la salud de la población. Y ya sabemos que es población racializada y con todas estas características de exclusión que se tienen. Esa es la parte del metano. Es importante medirlo además porque es un gas de efecto invernadero por los incendios que provoca. Y por otro lado, los compuestos orgánicos volátiles son los que medimos con los derrames de aguas negras, que también son constantes en las periferias y en los lugares apartados. Entonces, estos sí se pueden medir con sensores de bajo costo. Sí los hemos medido. A mayor presencia de estos compuestos orgánicos volátiles, se comprueba que en el aire se encuentran flotando, los respiramos
y esto tiene repercusiones en enfermedades gastrointestinales. Entonces, la población se enferma a partir de estos derrames de aguas negras, de aguas no tratadas, y pues son comunidades que sabemos que están en riesgo. Una última pregunta antes de seguir con la siguiente presentación. Esta también está en español desde México. ¿Cuál es el apoyo que las autoridades locales en el proyecto en México, en el caso de Tosepan o Cuetzalan, están proporcionando? En el caso de México, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático está proporcionando el apoyo técnico para la comunidad. Ahora estamos en el proceso de adquisiciones para los monitores y la capacitación. Vamos a las oficinas del instituto y luego ellos van a apoyar el trabajo y la instalación de los monitores y también trabajar con la comunidad. Ellos van a proporcionar el apoyo. También hay dentro del componente intramuros que se va a analizar en Puebla. También hay apoyo técnico de la Universidad Nacional Autónoma de México y también, bueno, parte de nuestros, pues sí, de las personas que están en el comité implementador, también está la parte de gente de la Semarnat, expertos en calidad del aire. Gracias. Thank you very much, Elizabeth. Another round of applause for... Muchas gracias por la oportunidad. Una disculpa por no poder estar ahí presencialmente. Gracias por todas sus preguntas y pueden continuar con sus preguntas y las podemos contestar después. Ahora vamos a continuar con otra presentación sobre los REDSES, la iniciativa de REDSES. La iniciativa de REDSES por Daniel Velé, o sea, el registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Creo que tiene como 17, 18 años en este proyecto. Gracias. Y estoy allá para apoyar con la presentación. Muchas gracias, Orlando. Hola a todos. Y como dijo Orlando, soy Daniel Velé y trabajo con Orlando y Elizabeth y con otras personas en la unidad de calidad ambiental en la CCA. Voy a darles una presentación muy breve sobre la iniciativa REDSE en América del Norte y queríamos hacer la pregunta a través de Slido. ¿Qué conocimiento tienen de REDSE? Lo que les queremos preguntar es que si han usado datos del REDSE en sus áreas o sea, del registro de emisiones y transferencia de contaminantes, que las siglas son el REDSE. Esta es una pregunta en relación a la presentación que Elizabeth acaba de hacer. Una de las comunidades que está involucrada en este proyecto es la Primera Nación que está en Sarnia, Ontario, Canadá. Y trabajamos con la Primera Nación Antuna en el 2006-2007 y queríamos saber acerca del nivel de concientización de los datos de REDSE, en comunidades, específicamente en comunidades indígenas en el momento en Canadá y en Estados Unidos. Y si están interesados, hicimos un estudio breve que demostraba que en esas comunidades, así como en comunidades en todas partes de América del Norte, el nivel de concientización en ese momento fue un poco bajo. Y traje algunos folletos que están en la mesa de exposición si están interesados en ver esos casos de estudio que hicimos. Esos son los resultados. Muy bien. Bueno, vamos a la siguiente, por favor. Básicamente, para contestar la pregunta, ¿qué es el registro de emisiones y transferencia de contaminantes? Se reportan los contaminantes al REDSE y se reportan sobre las descargas en el sitio, que son descargas a aire, agua
lo que es tierras y las inyecciones subterráneas y las eliminaciones, las transferencias también fuera de sitio. Esos contaminantes se pueden enviar para tratamiento de algún tipo, para eliminación o reciclaje. Y luego, más recientemente, las plantas también están reportando sobre actividades de prevención de contaminación. Esos datos están públicamente disponibles y se usan para rastrear contaminantes industriales y para informar, para tomar decisiones sobre seguridad y prevención de contaminantes. Un poco de información sobre REDSE. Básicamente, algunos de ustedes saben que hubo un accidente muy importante en Bhopal, India, en 1984. La planta de Union Carbide de químicos derramó accidentalmente o descargó a la atmósfera metil isocionato y más de 500,000 de personas estuvieron expuestas. Se han atribuido muchas muertes a ese accidente y muchos estuvieron discapacitados. A la fecha ha habido muy poca responsabilidad de parte de Union Carbide, y así como del gobierno de India y otros actores. Entonces es lo que esa fotografía está presentando. El sufrimiento continúa y también las luchas. Han habido otros accidentes, muchos de ellos desconocidos en América del Norte. Entonces, en 1986, Estados Unidos aprobó la Ley de Derecho a Saber. Esta ley apoya acceso público a información y lleva al desarrollo del establecimiento del primer REDSE, que se conoce como el Inventario de Descargas Tóxicas en Estados Unidos. En 1983, Canadá estableció su propio REDSE, o sea, el Inventario de Descargas Tóxicas Nacional. Se estableció y entre las prioridades del Consejo en ese momento, hasta la fecha, fueron seguridad pública y el manejo de químicos. Y eso nos llevó a la iniciativa del REDSE de América del Norte. Y en el 2006, a través del apoyo de la CCA y de REDSES, México estableció su propio registro de emisiones y transferencias de contaminantes. Entonces, básicamente, REDSES se establecieron como un derecho a saber de la comunidad y muy relacionado a las discusiones de justicia ambiental. La justicia ambiental, las preocupaciones de justicia ambiental que están relacionadas a contaminantes industriales son cosas como la falta de acceso a la información de las fuentes, de los tipos de químicos que se descargan al agua, tierras, suelos, etcétera, y los riesgos asociados con salud por estos contaminantes, así como preguntas de monitoreo y aplicación de actividades industriales. Y luego también hay preocupaciones de barreras para participación y decisiones sobre actividades industriales, como la ubicación de instalaciones industriales y sus permisos, etcétera. Perdón. Sí, esa. Entonces, brevemente, hay como 40 REDSES, que es un fenómeno global, y hay como 40 en el mundo y 10 más o menos que están en fase de desarrollo o piloto. Y en la OSD estableció que el grupo de trabajo de REDSE, y ese grupo apoya el trabajo de REDSES en otros países. Entonces, REDSES están en todas las regiones del mundo. Y hay algunos instrumentos legales que apoyan los REDSES, como el acuerdo de Escazú, que la Convención de Aarhus, el Protocolo de Kiev y el acuerdo de Escazú, y participación pública y justicia ambiental. Y luego, aquí le puse un círculo a la región de América del Norte, y eso es para decirles que la iniciativa del REDSE de América del Norte proporciona información diaria a Canadá, Estados Unidos y México, y es considerado como un modelo de colaboración o de cooperación regional.
Básicamente, los objetivos de la iniciativa son mejorar acceso público al uso de datos regionales de REDSE, promover la calidad de datos y la comparabilidad para apoyar la prevención de contaminación y sustentabilidad de las industrias en América del Norte. Y en relación a ese objetivo, cada programa de REDSE tiene su propia naturaleza única y una lista de sustancias que están sujetas a reportarse en sectores industriales, están sujetos a reportar terminología, etcétera. Entonces, trabajamos muy estrechamente con los programas del REDSE para asegurar la compatibilidad de datos de REDSE para tener mejores reportes a través de la región. Y por último, y no menos importante, involucramos a todos los que se preocupan sobre la contaminación industrial y acceso a la información ambiental. En actividades, bueno, la primera son los datos que juntamos o que reunimos y que la hacemos pública a través de nuestro portal de la iniciativa En Balance. Ahorita les voy a enseñar una demostración. Y entonces armonizamos los datos que son similares de los tres países. Los unificamos en los campos de información y aseguramos que los datos de Canadá, Estados Unidos y México son comparables para que la gente pueda entender realmente si son descargas al aire, qué tipo de eliminación son, ese tipo de cosas. Y la comparabilidad es muy importante dado la contaminación no conoce las fronteras. Entonces, si ustedes quieren saber sobre contaminación que afecta a una cuenca de agua específica, pueden ver los datos que se reportan en ambos lados de la frontera para ver qué contaminantes se han descargado a esa cuenca de agua. Entonces, segundo, tenemos la serie de reportes en Balance. Ahí lo pueden encontrar en nuestro portal electrónico. Juntamos los datos, analizamos los datos, presentamos las descargas a diferentes tipos de descargas en transferencia, los analizamos por sector, por contaminante. Tenemos un análisis específico. Si quieren, por ejemplo, un reporte del sector de minería, tenemos un reporte específico para las descargas de minerías al agua y diferentes tipos de riesgos que están relacionados, etcétera. Y como les dije, trabajamos con los tres programas, no solamente los tres programas, pero los sectores de la industria, ONGs y diferentes expertos para revisar los datos y para realmente asegurarnos y tener un mejor entendimiento de los reportes y la calidad y la comparabilidad de los datos. Y luego, como les dije, nos gusta involucrar al público para compartir información, para siempre poder mejorando la iniciativa del REDSE. Y luego, con respecto a comparabilidad, tenemos un plan de acción que sirve como nuestro mapa. Eso lo voy a mencionar después. Entonces, ahora pasamos a la demostración En Balance en línea. Básicamente, esta es nuestra página para el portal electrónico. En los últimos años hemos mejorado el portal electrónico. Tenemos más información contextual, gráficas interactivas, etcétera. El texto en la introducción dice que juntamos datos para 40,000 instalaciones en la región. Entonces, son todos los tipos de sectores de industria que han reportado por un periodo de 17 años, entre el 2006 y 2022. Este es nuestro sitio de pruebas, pero brevemente vamos a publicar los datos del 2021 y para finales de este año vamos a tener datos para el 2023 y por primera vez también vamos a tener datos específicos En Balance en línea. Tenemos enlaces a diferentes recursos y tenemos el reporte En Balance, el plan de acción de comparabilidad de los tres
redes y un entendimiento en balance, donde hay información que nos pueden ayudar a interpretar los datos y entender el contexto de reportes y ese tipo de cosas. Y si van un poco más abajo en la página, esas imágenes ahí presentan algunos de los sectores donde los sectores donde se toman los datos en línea, combustión de combustibles fósiles, y estos son algunos de los sectores en donde encuentran datos en el sitio. Entonces, esta es una gráfica interactiva. Si quieren tener una idea de lo que están reportando las instalaciones industriales, en el lado son las descargas en sitio, y al presionar en cualquiera de esas, la gráfica cambia. Entonces pueden ver, si están viendo los contaminantes, van a ver los contaminantes principales que se descargan al agua, por ejemplo, y la gráfica va cambiando, y pueden hacer lo mismo con transferencias fuera de sitio, y van a ver que va cambiando la gráfica. Y hay varias opciones para esa gráfica, y pueden seleccionar por contaminantes importantes y también pueden seleccionar por sectores industriales importantes. Entonces, cuando hacen una selección como esa, hay información a la derecha, que es información de contexto, y pueden ver los requisitos de reporte, las principales industrias, y luego los reportes que se tienen que hacer por industria y ese tipo de cosas. Información contextual. Y luego también pueden ver qué contaminantes, pueden seleccionar el año que les interesa ver, y pueden seleccionar la ubicación para toda la región, o pueden seleccionar un solo país. Y finalmente, hay tipos de contaminantes en balance en línea. Hay 4 tipos de contaminantes que seleccionamos, que pensamos que son carcinógenos, y también contaminantes tóxicos, biotóxicos. Y luego, más abajo, tenemos una gráfica aquí que son las transferencias transfronterizas. Y estos son datos, todas las transferencias que se han reportado en América del Norte. Estas son las transferencias que han cruzado fronteras, y pueden seleccionar el año, y el mapa cambia un poco. Entonces, y luego baja a la parte inferior de la página. Estos son los 3 principales puertos de entrada al portal electrónico. Tienen la base de datos general, las transferencias que les acabo de mencionar, y también tienen mapas. Y eso lo pueden ver rápido. Y básicamente eso nos lleva a un mapa en donde tienes la opción a la izquierda de seleccionar los parámetros, el país, el tipo de descargas, el tipo de transferencias que se hacen, y los azules son los grupos de instalaciones que reciben residuos, y las amarillas son individuales. Y luego también puedes presionar en el puntito y te lleva a la base de datos. Y luego puedes, por ejemplo, poner base de datos. Brevemente, si están interesados en obtener más información sobre transferencias y residuos, hablamos de la Primera Nación de Añahuac en Sarnia, Ontario, Canadá. Aquí tenemos en la parte superior una variedad de reportes. Pueden hacer un reporte de una planta, y pueden ver los contaminantes, y pueden hacer un reporte basado en el sector industrial, por país, por región. Y luego, si viéramos las plantas en Sarnia, puedes accesar el reporte. Y luego también puedes agruparlos por sector. Los puedes desagrupar por sector,
el año que te interesa ver. En este caso, si te interesa Sarnia, Ontario, Canadá, puedes incluir todas las comunidades. Hay otros parámetros. Puedes seleccionar el tipo de descarga o transferencia y aquí puedes seleccionar, por ejemplo, una cuenca de agua. Y hay otros parámetros que puedes ver y luego si presionas entrar, te lleva a un acuario, por ejemplo, y te da un ejemplo. Entonces, para Sarnia, Ontario, cuando presiones Submit, te lleva a estos resultados. Entonces, del lado izquierdo, tienes el resumen y eso interactúa. Y si quieres ver, por ejemplo, otro parámetro o un año diferente y descargas al agua en lugar de suelos y aire, lo puedes modificar. Y hay un mapa pequeño y ese mapa está relacionado a las plantas que están en la tabla. Ahorita todos los puntos, todos convergen uno con otro, pero representa las plantas en esa tabla. Entonces, esa tabla les presenta los nombres de las plantas, las 10 principales en este caso, las pueden ampliar. Les enseña las plantas que registraron descargas en el 2022 en Sarnia, Ontario, Canadá. Entonces, si presionan en la columna, ahí enseñar o esconder. Si presionan ahí, pueden seleccionar más parámetros. Entonces, hay diferentes opciones si quieren ampliar su búsqueda. Regresando a la tabla, si hay un símbolo a la izquierda de todos los nombres de estas plantas o instalaciones, eso les da un breve resumen de esa planta o de esa instalación, de todas las descargas para ese año. Por ejemplo, ven descargas para aire, pero también hay descargas para agua. Y tal vez me les interese más ver las descargas al agua y pueden investigar eso. También las columnas a la derecha, también las pueden ver, por ejemplo, las descargas al aire y luego lo pueden ver en ascendiente o descendiente. Y en Sarnia, la refinería de Sarnia tiene las descargas más altas para aire que se reportan en Sarnia. Y entonces pueden ver qué tipo de información hay para el tipo de industria que es. Aquí no aparece, pero bueno, si presionamos ahí, Imperial Oil, si presionan en el nombre de esa planta o instalación, Imperial Oil, entonces pueden ver todas las descargas que ha tenido y los lleva a una página adicional que les enseña la ubicación de la instalación y les da información sobre la instalación. La última tabla les presenta los contaminantes específicos que se descargan al aire por cada una de estas instalaciones. Pueden ampliar la tabla en lugar de solamente ver la parte superior. Y pueden ver las descargas, las columnas de descargas al aire. Entonces, este es en orden descendiente y pueden ver los contaminantes para esta instalación. Esto les da cierta cantidad de información, pero también van a querer tener un entendimiento. Una vez que saben eso, ¿qué significa? Y también pueden tener una idea del riesgo de estas plantas. Entonces, si presionamos en la columna de exhibir, esconder, pueden presionar en la parte superior y ven la calificación de TEP y la calificación de TEP, que es el potencial de exposición, el total de exposición potencial. Y esto está asociado con el posible peso de la descarga y eso les da una idea del riesgo de ese contaminante específico.
y es un riesgo o mecanismo. Hay otros, pero tenemos información que está, y este está relacionado con en balance. Ahora, por ejemplo, tenemos ácido, pero si, por ejemplo, el riesgo, si vemos la columna de riesgo a cáncer, podemos ver que el principal contaminante con respecto a riesgo relativo es cadmio, y las descargas al aire fueron 10 kilogramos de cadmio y sus compuestos que se descargaron al aire. Y el riesgo está en cientos de miles de contaminantes que y tienen un potencial de causar cáncer. Son 500,000 descargas de 500,000 kilogramos de benceno. También tenemos tolueno. Por ejemplo, el tolueno es que afecta la reproducción y las calificaciones de TEP. Cuando ves, también tenemos información enseguida del nombre del contaminante. En el caso de cadmio, podemos ver que está es un carcinógeno que se sospecha, es un metal de TEP. Entonces es para decir que el ácido sulfúrico crea problemas cuando se descarga al aire, pero con respecto a un riesgo relativo, el cadmio también es un contaminante peligroso. Si te vas al nombre del contaminante, te va a decir si ese contaminante es sujeto a reporte, y también te enseña cuáles son los umbrales que se tienen que reportar. Y finalmente, si les interesa en cambiar su búsqueda y solamente quieren ver las descargas al agua, Sarnia está ubicada en la frontera Canadá-Estados Unidos y tiene una cuenca de agua común. Está en el río San Lorenzo y puedes ver los contaminantes que están en ambos lados de la frontera, que están directamente descargados al agua. Y eso es algo que tal vez quieran hacer. Y finalmente pueden presionar en el botón de exportación y ahí pueden descargar los datos en una hoja Excel, y también los pueden descargar por medio de Google Earth si quieren hacer su propio análisis. Y creo que ya fue todo. Quería enseñarles, en caso de que les interesara, usar la base de datos de En Balance en línea. Y si tienen preguntas, con mucho gusto se las contesto. Hello. Hello. My name is Orion Kriegman. I'm with the Boston Food Forest Coalition, and I just was curious. Tengo curiosidad si el residuo nuclear es parte y si rastrean transferencias afuera de América del Norte. Gracias por su pregunta. Muy buena pregunta. De hecho, todas las plantas que generan energía tienen que reportar, excepto que algunas, por ejemplo, los radionucleados. En Canadá hubo un debate sobre eso. Hay un debate sobre nuclides y están enlazados a los datos que están en las agencias nucleares en Canadá con respecto a transferencias fuera de América del Norte. Sí, es algo que estamos viendo. Hay un proyecto con el OECD para ver qué entra a América del Norte. Y cuando vemos cuáles son los problemas, y sí. Felicidades por esta herramienta tan útil. Mi pregunta es, ¿hay una relación directa con las autoridades de México como Semarnat
la Comisión Nacional de Hidrocarburos para conocer esta información, pero más de eso aplica al tipo de sanciones de estos contaminantes. Creo que el programa de REDSE está bajo Semarnat a nivel nacional y también hay programas nacionales de REDSE, pero no son tan fuertes como el REDSE nacional y no muchos estados lo tienen. Creo que con respecto a aplicación de la ley, con respecto a actividades industriales, es Profepa la que está a cargo de aplicar la ley. Esa es la relación. Y trabajamos estrechamente con Semarnat y con las agencias ambientales de Canadá y de Estados Unidos. ¿Puede compartir un poco acerca de los estándares de reportes y si también hay información en su base de datos acerca de estándares regulatorios para cada uno de los países? Bueno, yo creo que los estándares, los reportes, los reglamentos para reportar son básicamente que las industrias que cumplen con ciertos umbrales tienen que reportar. Eso es lo que las leyes de REDSE mandan en cada uno de los 3 países, y estos niveles de reporte, por lo general, ciertas industrias en Canadá, REDSE es el único que no tiene ninguna excepción para la industria. Todas las compañías en Canadá tienen que reportar, en México y en Estados Unidos. Ciertas instalaciones tienen que reportar. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, en Estados Unidos hay compañías que no tienen que reportar. En México, ciertas industrias que son a nivel estatal, por ejemplo, las plantas de tratamiento de agua residual, no reportan porque no están bajo jurisdicción nacional. Con respecto a los estándares de la industria, los datos de REDSE te van a decir, por ejemplo, qué industrias están en cumplimiento con las obligaciones de reporte. Y eso es algo que tienen que investigar. Estoy un poco confundido con su presentación. Primero, pregunta. Tengo muchas preguntas, especialmente acerca de transferencias. La transferencia de agua, de suelos, de aire. ¿Qué medio está ¿Qué medio está transfiriendo de México a Canadá? Es agua, tierra. Esas son descargas. Una descarga directa al agua es una descarga. Y cuando los contaminantes se envían, por ejemplo, a una forma de tratamiento para que se puedan tomar y enviarse a una planta en el mismo país, o se puedan enviar a una planta a través de la frontera para tratamiento. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, la transferencia de Estados Unidos a Canadá se puede enviar para eliminación en otro país. Eso lo vemos también. Entonces, no son descargas directamente al aire y al agua. Y sé que en México muchas veces el uso de transferencias pueden ser un poco diferente a cómo se consideran en Canadá y Estados Unidos. Por eso unificamos este campo y la terminología de embalance, que representa bastante bien la terminología de los 3 países. Comentario. No sé si Canadá tiene poder de aplicar la ley o las transferencias, pero en México hay la obligación de reportar, pero no se aplica. Y en Estados Unidos si se aplica la ley o no.
Creo que no se aplica la ley tampoco. Y como estadística, es una actividad estadística. ¿Qué puedo hacer yo al respecto? Tengo que saber qué es. Y es una buena estadística, pero no se aplica la ley. Si no se aplica la ley, ¿qué es el punto de estar gastando dinero en todo eso? Bueno, igual sí, tal vez quiera leer el último reporte de En Balance que está en nuestro portal electrónico. Creo que hay copias en el área de exhibición. Vimos transferencias y cada país puede haber un poco de autoridades que involucran transferencias si se considera residuo peligroso, y hay diferentes definiciones de residuos peligrosos, así como las autoridades que manejan ese residuo. Pero muchas veces hay huecos y se pasa por alto, y creo que lo describimos muy bien en el último reporte de En Balance, pero nos interesaría continuar con la conversación si hay cosas específicas que le interesan. ¿Puedo continuar o ya no? Si pudiera yo contestar algunos factores. Las transferencias se rastrean y se reportan al REDSE, pero lo que necesitamos saber es si usted envía algo, una sustancia que es tóxica para reciclaje o para llevarlo a otra industria a través de la frontera, ¿a dónde va? La gente que vive cerca en esa comunidad tiene que saber qué es lo que entra a ese lugar. ¿Es tóxico? ¿O se va a eliminar? ¿Se va a quemar? ¿Se va a reciclar? ¿Y qué pasa si se recicla? ¿A dónde va para eliminación si no se recicla? Entonces, ese tipo de cuestiones o de información es lo que queremos asegurar, que la gente tenga acceso a ese tipo de información al usar esta base de datos. También quería ver si la gente en línea tiene preguntas. Mientras que esperamos, por favor, adelante. Tiene razón sobre publicar información como la que se describe. Porque para poder aplicar la ley en algo no es suficiente. Tiene que estar en la ley. Si no está en la ley, no se aplica la ley. Entonces, y la siguiente pregunta que tengo es, usted está determinando que estos contaminantes los determinan desde la fuente. Pero si quiere transferir al agua o si quiere transferirlo al aire de México a Canadá o a Estados Unidos, no va a ser la misma concentración que se determina en la fuente. Es por aire, y si está determinando 100 miligramos por metro cúbico en la fuente, no va a ser lo mismo en el aire. Entonces, y si viaja miles de kilómetros, ni siquiera lo va a poder detectar. Entonces, ¿cómo llega la transferencia de un lugar a otro? Los datos de REDSE no te van a dar información sobre las concentraciones ambientales del contaminante en el aire. Lo que usted está viendo es lo que reporta una instalación si se usa el umbral estándar. Son 10,000 kilogramos o más y varían por contaminante, que se considera más problemático. Y una planta reporta que descargó 25,000 kilogramos de contaminante X, y en base a eso
viendo esa información es cuando usted va a querer saber, bueno, qué es problemático y una manera de hacerlo son las calificaciones que vimos de TEP y también haciendo preguntas. Es un punto de partida, ver si hay problema o no. Entonces, perdón, no le escucho. Gracias. Tenemos una pregunta más, porque creo que ya está listo el almuerzo. ¿Ven la posibilidad de colaboración en otras regiones dentro del marco de la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas y en los reportes de REDSE? Ya tenemos colaboraciones con otras iniciativas REDSE, como mencionó Daniel. Con respecto al cambio climático, también hemos trabajado en el pasado con los diferentes países con respecto a comparabilidad. Y espero que eso haya contestado a su pregunta. Y solamente para decirles que espero que continuemos agregando a los gases de invernadero que vamos a exhibir por primera vez en balance en línea este año. Y esas plantas, específicamente tienen emisiones de gases de invernadero. Y vamos a tener datos de esas instalaciones conforme va pasando el tiempo. Muchas gracias, Daniel, y gracias por sus preguntas en línea. Y una vez más, si tienen preguntas adicionales, por favor continúen enviándolas y con gusto las contestamos después. Y también les recuerdo que tenemos un cuestionario acerca del evento. Entonces, si por favor pueden tomar un momento para completarlo, para completar la encuesta, va a estar en línea y también aquí en la sala. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Y aquí vamos a andar por si tienen preguntas adicionales. Gracias.